¿Por qué otro podcast de entrevistas? La propuesta es la siguiente: convocar especialistas que nos ayuden a pensar sobre eso que de forma algo abstracta llamamos el mundo. Este espacio fue pensado y creado desde la inconformidad. No quiero reafirmar tus prejuicios y mucho menos los míos, porque claro que los tengo. No espero que estemos de acuerdo. Tampoco busco que dejes tus ideas al costado del camino. Lo único que pretendo es que las puedas poner en crisis, aunque sea por unos minutos, para que podamos reflexionar sobre los conflictos globales con miradas complementarias. Porque al fin y al cabo, no estamos solos. Temporada 1, episodio 1. Pasado, presente y futuro de una relación tumultuosa. Estados Unidos, Irán, Israel. Nuestro especialista es el periodista, analista especializado en Medio Oriente y escritor Ezequiel Koppel. Parte 2. Ezequiel, la mayor escalada de tensiones entre Irán y los Estados Unidos en 1979 con la toma de la embajada. Sí. No sé si vos pensás eso. Sí, pero 53 también. Cuando el golpe de Estado. El golpe de Estado. Uno dice un golpe de Estado porque fue un primer ministro. Digamos, sí, pero es un golpe de Estado, digamos. El golpe de Estado en 1953 a un primer ministro que era un primer nacionalista, que nacionalizó el petróleo. Mohamed Mossadegh. Y hay un golpe de Estado conjunto entre Estados Unidos y Gran Bretaña que lo obligan a salir del primer ministro, y vuelve el Shah Pahlavi, que en un momento, en una disputa de poder entre el primer ministro Mossadegh y el Shah Pahlavi abandonó Irán. Hacen un mínimo golpe de Estado y entre inteligencia inglesa y estadounidense, lo sacan a Mohamed Mossadegh, lo mandan a un arresto domiciliario hasta el fin de su vida, y Pahlavi vuelve, toma el poder hasta 1979. Y hay una alianza muy fuerte en ese momento entre lo que es la corona iraní y el gobierno estadounidense. Y del otro punto, el 79, cuando el Shah Reza Pahlavi entra a Estados Unidos para tratarse por el cáncer, los ayatolás creen que eso es para iniciar una contrarrevolución. Y no manda primero, es medio espontánea la toma, después le dan un visto bueno para que siga. Toman la embajada de los Estados Unidos en Teherán hasta la llegada de Reagan. Esos son los dos puntos para mí más álgidos. En esta nueva escalada de tensiones, quizás es un punto muy alto, no tanto como la toma de la embajada, por supuesto, pero que hayan matado a Qasem Soleimani. Yo lo podía como el 3, sin lugar a duda. Sí. ¿Ves algún hilo conductor en estas tres escaladas, o cada uno es un caso especial? Yo veo mojones entre una larga disputa. Veo mojones entre una larga disputa, sí. Porque el primero uno podría pensar que es casi meramente económico. Nacionaliza el petróleo, se juntan las dos potencias de ese momento para voltear o para hacer caer un primer ministro que había nacionalizado el petróleo. Es económico, y también cuando se dice, yo me acuerdo mucho cuando estaba la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, sí, que se llama es lo mismo. No, chicos, es decir, no es lo mismo. Pueden tener un montón de coincidencias en cuanto a su política exterior y a ciertas cosas, pero no es lo mismo. Por ejemplo, un ejemplo de que hay presidentes que no son lo mismo, a pesar de que a todos nos parece todo igual en Estados Unidos, es que Harry Truman, se había rehusado a hacerle un golpe a Mohamed Mossadegh porque tenía bastante miedo de darle ese patrimonio a la CIA. Truman había estado en otros golpes, pero que nos manejaba el Departamento de Estado, claro, más cerca de Estados Unidos, estamos en Centroamérica, etcétera. Hacerlo allá ya era la CIA, tiramos a la CIA y tenía mucho miedo que la CIA tome demasiado poder. Que es como un estado aparte la CIA. Puede ser, podemos dominarlo como un estado aparte, pero ahí vemos una diferencia. Truman se había rehusado, llega Eisenhower al poder con su nueva agenda del liberal comunismo, y ahí tenemos a Eisenhower entrometido en lo que es la política iraní. Entonces son diferentes mojones, así, capaz que no están completamente entrenados, pero están en la misma historia de una escala. Que si se abriera una entrada de Wikipedia entre el conflicto iraní estadounidense, tendríamos el 53, tendríamos el 79 y tendríamos el 2020 ahora, por ejemplo, y entre otras
Sí, por supuesto. Sí, hubo un derribo de Estados Unidos de un avión comercial iraní en 1988, que sin duda fue un accidente, como también el derribo ahora de este avión, pero bueno, sumó a lo que es la mitología o de lo que es la relación entre ellos dos. Entonces, digamos, podríamos pensar que cada caso sea como en un contexto histórico, digamos, específico, tanto para al interior de Irán como para los Estados Unidos. Y siempre Israel ha mantenido la misma postura que está manteniendo ahora, de estar expectante. Sí, a ver, en ese mojón ahora me acuerdo, y cuando estamos hablando de mojones, que me gustaría sumar otro. Me gustaría sumar el acuerdo nuclear con Irán. En el 2015. Donde son las potencias mundiales más Estados Unidos, pero todo digitado por Estados Unidos. Es un acercamiento fuertísimo. Incluso Netanyahu va a hablar al Congreso de los Estados Unidos en un discurso por demás virulento contra el presidente Obama. Eso no se vio nunca en la vida. No me lo imagino a Netanyahu yendo a hablar al Congreso de Trump. No, por eso. Eso fue algo único, que fue una terrible mojada de oreja contra Obama. Obama habrá entrado, por lo que leí o lo que sé, o lo que me comentaron, pero también entró en cólera terrible. Yo no recuerdo algún extranjero invitado al Congreso estadounidense a hablar en contra del presidente local. No lo recuerdo para nada. A ver, Israel tuvo con respecto a Irán, tuvo sus momentos y sus no momentos. Digamos, yo lo dividiría en periodos. Yo creo que tiene un periodo de muchísimo acercamiento con Irán, como está el Reza Shah Pahlavi, especialmente después que lo sacan a Mossadegh, lo que va del 53 al 79. Que se le decía el Shah de Persia. El Shah de Persia, donde incluso, si no me falla la memoria, hay vuelos entre lo que es, o que lo triangulan entre lo que es Israel y Teherán, algo que podría ser medio loco. Hoy imposible, pero aparte Israel ayudó, no fue el principal, el que lo armó, que los entrenó principalmente, a la policía secreta, a la Sabak, a la policía secreta del Shah, pero participó mucho con inteligencia ayudando al Shah. Israel siempre tuvo una idea estratégica militar que llamó la relación con los países de la periferia. Ese famoso dicho que reza que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Entonces Israel siempre buscó países de la periferia que tenían los mismos enemigos árabes. Entonces buscó el primer país musulmán que reconoce Israel, ¿quién es? Turquía. Países de África que empiezan a colaborar con Israel, bueno, los cristianos etiopíes. Países que empiezan a colaborar en Israel en inteligencia y un montón de cosas, los persas, musulmanes, pero persas, contra los árabes. Entonces ahí tuvo una relación muy fuerte. El 79 tenemos una caída total de la relación. Israel, el pequeño Satán. Para la Revolución Islámica, Estados Unidos es el gran Satán, y Israel es el pequeño Satán. Pero después hubo un momento en el 80, a principios de los 80 o mediados de los 80, ya en guerra con Irak. En guerra con Irak, donde hay un pequeño acercamiento indirecto entre Israel e Irán, que es el escándalo Irán-Contras. Ah, bien. Que está en Latinoamérica. Que está en Latinoamérica metido, que es una mezcla, que es una ensalada horrible, donde Estados Unidos le manda, triangula armas que se las manda a Israel, es el tema. Israel le manda armas a Irán. La gente no puede pensar eso, para su guerra con Irak, de alguna manera que a Estados Unidos le provocaría plata para darse a los contras en Nicaragua, y a la vez ayudaría a liberar presos que tenían los chiitas en el Líbano, de alguna manera. Y lo triangula Israel. Todo el mapamundi jugando. Todo el mapamundi horrible. Pero también buscaba otra cosa Estados Unidos. Sí. Buscaba que de alguna manera, en la guerra de Irán-Irak, ellos buscaban que estas dos potencias, ellos supuestamente empiezan apoyando a Irak. Cuando Irak agarra la mano más arriba, es decir, empieza a la guerra a llevarla para como ganar, y busca que se equilibre. Entonces le empieza a mandar armas a Irán para que ninguno de los dos sea el ganador total. Porque el ganador total sería que cualquiera de los dos tendría el petróleo total del otro y sería un actor enorme. Entonces, una estrategia que yo siempre la llamo de doble contención. Claro. Cuando estoy levantando, lo levanto al otro. Entonces ahí tenemos un momento de acercamiento. Después hay otro momento de acercamiento en el mojón, ya no de Israel, pero sé que estoy mezclando un poco las cosas, pero me gustaría hablar, volviendo al tema de las relaciones estadounidenses-iraníes. Hay un momento de acercamiento fuerte, ya no de Israel-Irán, que es en el 2003, en el 2001 y principio del 2002, Irán le pasa un montón de inteligencia sobre cómo bombardear a las fuerzas talibanas en Afganistán. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Es un momento que... Después del ataque a las Torres Gemelas. Es un momento que Irán
busca acercarse a Estados Unidos. Recordemos que Irán es uno de los primeros países que se solidariza con Estados Unidos, pero también tenía un enemigo en conjunto, que eran los talibanes. Claro, los talibanes. Los talibanes aborrecían a los chiitas de alguna manera. Para identificar, los talibanes se identifican más con Arabia Saudita. Sí. Y Arabia Saudita dentro del Medio Oriente es el otro polo de poder enfrentado a Irán. Estados Unidos, aliado histórico de Arabia Saudita también, enfrentado a Irán. El tema es así, los talibanes son como un grupo sunita fundamentalista que solo es reconocido en el 97-98 cuando agarran el poder, si mal no recuerdo, solo es reconocido por 3 países del mundo: Arabia Saudita, Pakistán y Emiratos Árabes. De alguna manera son ayudados como nadie por Pakistán. Muchos analistas dicen que es el brazo de los servicios secretos pakistaníes. Es decir, los talibanes siempre están apoyados por secretos pakistaníes, ¿ves? Sí, de hecho a Bin Laden lo matan en Abbottabad, en Pakistán. Lo matan en Pakistán. Siempre está la idea si los pakistaníes no sabían o no sabían. Es un poco inocente pensar que no sabían. Todas las películas dicen que no, que fue un ataque súper planeado. No, yo creo que fue un ataque súper planeado. Por la fuerza delta de Estados Unidos. Yo creo que lo planearon así. Yo creo que también, pero no le avisaron a los pakistaníes. Cuando pasó lo del 2001, volvemos al 2001, cuando pasó el 2001, Arabia Saudita entra en pánico porque 15 de los 19 atacantes eran sauditas. No porque el Arabia Saudita lo había hecho, sino porque Bin Laden pensó, siendo saudita es más fácil entrar a Estados Unidos que siendo, no sé, emiratí o que siendo pakistaní. Sí. Entonces utilizó sauditas específicamente. Pero cuando pasó eso, Arabia Saudita entró en pánico. Y no le pasó nada de inteligencia de las bases talibanes en Afganistán. Primero porque también eran aliados. ¿Quién vio esta oportunidad? Irán. Irán agarró y empezó. Primero prestó solidaridad con el ataque. Fueron los primeros en el mundo que dijeron... Ese mismo día. Al otro día, no me acuerdo bien cuándo fue. Primeros en el mundo. Y segundo, Khatami, que era un presidente reformista o moderado. Yo llamo moderado más que reformistas o conservadores. Yo llamo moderados y conservadores. Yo creo que son las dos mismas caras de la República Islámica. Una aprieta más y una que aprieta menos. Le prestó solidaridad y le dijo dónde estaban todas las bases para atacar, las bases importantes de los talibanes, porque eran sus enemigos, y también funcionó como mediador para que Estados Unidos haga su alianza con la famosa Alianza del Norte, que fue las tropas terrestres para atacar a los talibanes, porque los iraníes colaboraban con ellos desde hace tiempo. Ahora, ¿cómo terminó este acercamiento entre Irán y Estados Unidos? Terminó mal, porque Bush, en el año 2002 o 2003, si no me falla la memoria, a Irán lo pone en el eje del mal. Es decir, hubo un acercamiento de Irán, por otro lado, que Bush contestó mal. ¿Por qué lo hizo? Y bueno, eso es otra pregunta. Y eso termina después con la elección de Ahmadinejad. Exactamente. Un presidente claramente anti-norteamericano y claramente anti-Estado de Israel o antisemita, depende de cómo lo quieras ver. Exactamente. Entonces, ¿a qué venimos a esto? ¿Cuál es nuestra lección de todo esto? El presidente que va a ser elegido el año que viene, creo que es el año que viene la elección. Irán. Sí, en Irán. Hagan sus apuestas. ¿Qué va a ser? ¿Moderado o conservador al estilo Ahmadinejad? Y uno pensaría que conservador. Y uno pensaría que más conservador. Y uno pensaría que Irán, de alguna manera, está armando un bloque fuerte para pensar en una posible reelección de Trump, o para pensar un bloque fuerte por una posible reelección de Trump por lo que venga, sea guerra, etc., o un posible acuerdo. Yo no cerraría ninguna posibilidad con Irán, de alguna manera, porque si nosotros vemos esto, lo pensamos así. Hay tres elecciones. Hay 2 elecciones, la que pasó ahora, la que viene, y la más importante, que va a ser sobre el líder supremo, que es el que domina todo, que es una especie de rey en Irán. Entonces tenemos los parlamentarios, arrasaron los conservadores. ¿Por qué? Porque la carta de los moderados siempre fue: negociemos el acuerdo nuclear, dialoguemos, esto nos va a traer plata, esto nos va a sacar del ostracismo, va a mejorar la economía iraní, etc. Eso en el 2015 funcionó. ¿Qué pasa? Los moderados, cuando la elección después del 2015, triunfan. La elección de ahora en el Parlamento, los arrasan a los moderados. Los arrasan, de alguna manera. Los arrasan, y el líder supremo también ayudó un poco descalificando un montón de candidatos moderados. Ahí ya tenemos una victoria conservadora. Después tenemos el año que viene, que va a ser presidente. Yo creo que van a ganar los conservadores, y después está la última elección, la más importante, que no sabemos, pasa cuando va a morir el líder supremo, que ya está grande, va a ser quién va a reemplazar al líder supremo. Ali Khamenei. Esa va a ser la persona que suplante al líder supremo, va a ser la persona que le va a dar el carácter a la República Islámica por los años por venir. Que le da el rumbo. Yo creo que todo se está dando para que también sea un líder conservador. Y ahí tendrías un bloque unificado para o enfrentar a Trump por una posible guerra, que yo tampoco la descartaría por otro, pero también un posible acuerdo. Uno pensaría más rápido en una posible guerra, si Trump ya en el segundo mandato no tiene que reelegir.
Conociendo a los iraníes, tampoco descartaría un posible acuerdo de otra manera. Ya aún siendo un gobierno conservador, anti-norteamericano y anti-israel. Aún siendo así. Yo hablando con un periodista iraní me decía, bueno, todo esto, en el fondo, después que se tiren bombas, va a terminar con un acuerdo todo temprano en Estados Unidos e Irán. Todo termina así. Están tirando más para medirse. Yo no sería tan optimista, pero tampoco lo descartaría. Una manera de negociar es pegar, siempre. Sí, también se da bastante. Esa es una lección que nos enseña la región y la geopolítica en general. Una cosa es la guerra de narrativas y otra cosa es la guerra real. La guerra real o lo que se teje abajo de la mesa, que nos damos las manos, digamos. Yo creo que también, si vos también querés negociar con Estados Unidos, una cosa mejor es tener este bloque unificado. Antes tenías a los moderados siendo la cara de negociar y los conservadores enojados. A ver, de alguna manera viene con esto de que los hombres fuertes... Viene una cosa de la región, que siempre se repite que la región, la paz, no digo la paz, los acuerdos los hacen los hombres fuertes. Si vos pensás en Israel, la gente apoyó la retirada de las tropas israelíes de Gaza porque les hizo Ariel Sharon. Y el acuerdo de paz entre Israel y Egipto en el 77-79, que el 77 termina firmado en el 79, lo hace Menachem Begin, el líder del Likud. Sí. No lo hace una paloma, no lo hace Shimon Peres. Entonces, si uno piensa en la región... O líder de centroizquierda. O líder de centroizquierda. Si Rabin intentó hacerlo más o menos, pero Rabin no era una paloma. Eso fue la baja de Rabin. Rabin es el jefe del ejército que manda a romper los brazos de los soldados palestinos en la primera intifada. Sí. Y llega al poder en el 92 diciendo terminó con la segunda intifada. Ese es el tema. Es decir, los hombres fuertes, las poblaciones tienden a confiar más que si hace un acuerdo o hace un arreglo, teniendo en cuenta todas las vicisitudes que pueden golpear a nuestro país. Para ir terminando, uno ve hoy las noticias que llegan a Argentina, que es el país donde estamos nosotros, sobre la región y ve que al interior de Irán hay conflicto social, sí. Que en el interior del Líbano hay conflicto social, incluso default, sí. Se declaró la semana pasada, estamos en marzo del 2020. ¿Eso puede influir en estos conflictos o es una cuestión de toma de decisiones de las instancias superiores de los estados? Todo influye. A ver, volviendo al 2015, yo creo que el 2015 la idea es esa, de sacar a Irán, ayudarlo en la economía, que pueda vender su petróleo, por eso firman el acuerdo nuclear. No es que firman solamente porque quieren controlar su desarrollo nuclear. Nosotros damos esto a cambio por esto, pero también es para mejorar la economía. Todo influye, ese es el tema. Todo influye, inclusive lo que es el proyecto hegemónico iraní, que vuelvo a decir, la revolución islámica iraní busca extenderse. Más que entenderse teniendo que los iraníes controlen Damasco, más que eso, yo lo pensaría más en el sentido de buscar entender su influencia. Lo han logrado. Lo han súper logrado. Líbano, Damasco, Yemen, etc. Alguna parte de Irak. Muchas partes de Irak, es decir, no asume un primer ministro en Irak si no tiene el visto bueno de la Guardia Revolucionaria iraní, del líder supremo. Volviendo a tu pregunta, si la economía, las cosas, sí, pueden. Ellos tienen un curso de acción. Si la idea, también tratando de entender Irán, si la idea es que Estados Unidos que Irán no tenga ningún tipo de relación con el Hezbollah, si ese es el acuerdo, no lo van a lograr. Irán va a decir que sí, pero no va a terminar. ¿Pero por qué? Porque Irán piensa, si yo no me quedo sin yo soy un país persa, que no tenga que puedo ser tan musulmán como otros países de la región, pero soy persa, ellos son árabes. Yo de alguna manera, ¿cómo comunico en la región? Con algún aliado chiita, como el Hezbollah, pero que habla en árabe. Entonces eso no lo voy a perder. Pero también es tratar de conocer la historia de los iraníes. Si yo busco que en el próximo acuerdo nuclear, que es lo que decía Trump, Irán limite su programa antimisiles, y no estoy conociendo la historia de Irán nunca va a dejar su programa antimisiles. ¿Por qué? Porque si uno estudia la historia de Irán, en el 80 al 88, con la guerra con Irak, nadie ayudaba a Irán. Y no tenían ni manera de reemplazar las piezas obsoletas. Claro. Entonces iniciaron su programa antimisiles realmente de una manera como una contestación a lo que pasó en la guerra de Irak, cuando nadie ayudaban. Entonces esto es nuestra defensa, que no dependemos de nadie. Bueno, en cierta parte es lo que también le pasa a Corea del Norte. Dice, bueno, está bien, atáquennos, pero nosotros tenemos misiles nucleares. Si nos atacás a nosotros, hay peligro de guerra nuclear, que es algo que no quiere nadie en el mundo. Entonces, cuando te amenazan con eso, decís, bueno, está bien, retrocedo, hablemos. Irán puede llegar a dejar de lado, porque ya lo dejó, entonces lo puede volver a hacer, dejar de lado su programa nuclear.
lo puede dejar de lado. Sí. Ahora, si eso incluye su desarrollo antimisil, no. Ese es un tema que no van a hacer. Ahora, volviendo tu cuenta de vuelta. Si va a influir, etcétera. Sí, puede influir en que Irán esté más propenso a negociar o menos propenso a negociar. Es decir, las sanciones están haciendo mecha, de alguna manera. Y lo vemos. ¿Por qué? Vemos también que contribuyen a lo que es el estallido social. Totalmente. Es decir, no sabemos cómo esto... A ver, todo lo que está haciendo Trump ahora... Nosotros vemos que igual la República Islámica no cayó, no está completamente debilitada. Yo creo que está en su momento más débil en 40 años. Si va a caer... Que además es un país bloqueado comercialmente. Sí. Si va a caer, no. Si ya me preguntan, ¿está en un momento más débil? Sí. ¿Tiene peligro de caer? No. Hoy no tiene peligro de caer. Eso puede incidir. Ahora, si va a cambiar el rumbo, que la República, que porque esté económicamente muy mal el mundo, la República Islámica Iraní vaya a decir democracias democráticas totalmente, no, eso no va a pasar. Puede llegar a acercarse a un acuerdo nuclear, puede llegar a que bajen sus reticencias a negociar con Occidente, puede llegar a colaborar si de pronto las cosas... ¿Por qué? Volvemos a lo que yo dije al principio de todo. ¿Cuál fue una de las cosas que garantizó la permanencia y la supervivencia de Irán de la República Islámica Iraní a través de los años? Su eterna adaptación. Entonces sí, ahora, el rumbo total... Revolución islámica no va a cambiar, pero siempre se fue adaptando de alguna manera. Entonces, fue mutando esa revolución. Como la gripe ahora que estamos. Pensemos el virus de la gripe que va mutando. Es gripe siempre, pero va mutando. Exactamente. Sí. Pensemos un montón de cosas. Digo, lo podemos ver también es, inclusive con lo que son las prohibiciones iraníes. Lo hemos recerrado a Irán. Sí. Pero siempre han metido cierta cosita un poco más laxa, etcétera. Supo. Entonces esto lo pondría en la misma tónica. Y ahora sí, para ir cerrando como conclusión, digamos, con perspectiva histórica y teniendo en cuenta la actualidad, lo que primero que podemos decir es que en las relaciones entre Irán, Estados Unidos y también metiendo Israel, que es un actor importante, 1 más 1 nunca da 2, sino que da un número raro, que los contextos importan, que los actores importan, pero es posible pensar que en algún momento estas tensiones decaigan, o por la propia naturaleza revolucionaria de Irán, esto va a ser lo que podríamos llamar guerra por siempre, aunque sea de narrativas. Pensando el 2015, confirmaría lo que vos decís, es decir, en un momento es como está, de alguna manera está como destinado a chocar. Yo no pensaría tan así. Yo creo que puede tensionarse o destensionarse alguna vez. Yo creo que no van a ser amigos, es decir, donde vamos a tener al líder supremo iraní en la asunción de un presidente estadounidense, de alguna manera. Yo más que... si Trump reelige, yo no descartaría nada. No descartaría una guerra. Tampoco descartaría un acuerdo. Yo lo que veo que de a poco se está formando, que también, vuelvo a decir, hacer futurología en la región es fracasar. Es decir, vos podés pensar lo que quieras y todo puede cambiar. Es una región que se mueve mucho y que a veces depende de muchos actores para pensar determinadas cosas. Yo lo que veo venir por ahora, que puede ser que no pase, pero lo veo que si las cosas siguen así, es una posible guerra o un posible bombardeo fuerte entre los israelíes con los iraníes. Sí, eso sí. Es decir, porque... Si Putin no puede llegar a dominar a los iraníes en Siria, los iraníes no van a tolerar que los iraníes le pongan bases enfrente de sus fronteras. Entonces ahí serían los Altos del Golán. Los Altos del Golán o más cerca de su frontera en todo lo que es Siria. No lo van a tolerar. Es decir, de por sí no lo toleran. Hace 7-8 años vienen bombardeando todo el tiempo a los iraníes. Y ahí vemos la geopolítica. Ahí vemos Rusia, aliado de Irán en Siria, solo en Siria, porque tienen diferentes cosas, deja que Israel, que no es su aliado en Siria, bombardee a los iraníes, de alguna manera, porque sabe que los israelíes no van a tolerar eso. Claro. Entonces, si Irán sigue subiendo la apuesta en Siria, Israel va a seguir bombardeando y si algún momento tiene que atacar con fuerza terrestre, lo va a hacer. Entonces yo lo que veo más cercano es una posible confrontación, más que guerra, directamente entre Irán y Israel. Que también puede implicar que Israel vea que Trump, en esta cosa donde vemos que abandona aliados, de pronto pensemos, así haciendo futurología,
Trump decide sacar el pie de acelerador con Irán porque ve un posible acuerdo en el futuro, cierta cosa, e Israel de pronto entra en pánico porque ve que el acuerdo quiere prosperar, y va y bombardea a Irán. Hay muchas notas, se escribió muchísimo, hay gente que sabe mucho más que yo, escribió sobre todo esto, si gente estuvo más cerca de la toma de decisiones. Netanyahu quiso bombardear Irán del 2010 al 2013 un montón de veces. Sí. Y digamos, parte que lo paró fue Obama. Y también la inteligencia israelí que le dijo, vos podés bombardear Irán, pero eso puede ser que no termine con el tema nuclear de Irán. Puede ser más cosmético. Es como decís, sabés cuándo entras, pero nunca cuándo salís. No sabés, aparte todo lo que aparte podés bombardear, puede ser muy lindo, pero el programa nuclear puede seguir, y ese bombardeo no puede servir para nada. Pero si vemos, Israel también lo ha hecho. Cuando Israel vio que algún actor no potable para ellos estaba haciendo un programa nuclear que se podía hacer una amenaza para ellos, lo hizo. 1981 ataca el reactor nuclear iraquí. 2006 o 2007, no me recuerdo, ataca el reactor nuclear en Siria. ¿Por qué no lo hace en Irán? Porque sabía que no lo podía destrozar, o porque Estados Unidos lo paró. Yo creo que ahí Israel capaz que se encuentra yendo solo, o no, ese es el tema. Pero podría pasar que Israel en un momento tiene que soltar lo que es la agenda estadounidense e ir ellos solos. Porque en Israel, en el fondo, ellos saben que todas las guerras van a terminar peleando. Puede tener el apoyo de Estados Unidos, puede tener el reaprovisionamiento de Estados Unidos, que es muy importante, puede tener el apoyo diplomático de Estados Unidos, pero aparte de la retórica, yo no creo que Estados Unidos vaya a mandar la quinta flota para pelear con Israel. De por sí la historia dice que no. Bien, entonces siempre es importante para eso mirar para atrás y no querer adivinar qué es lo que va a pasar adelante. Eso es una buena lección, la verdad. Sí. Después, teniendo en cuenta que todo puede pasar, que todo nosotros lo que hacemos son elucubraciones. Sí, por supuesto. Pero está bien, la historia nos puede ayudar más. Escuchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y tu aplicación de podcast preferida. Seguinos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, Nunca Solos OK.